Buenas tardes, compañeros y profesor. Mi nombre es Ana Miriam de Hernández Quintero, pertenezco a la licenciatura en Derecho en la Universidad del Golfo de México y a continuación les hablaremos sobre el uso correcto de la comunicación escrita. Entre ellas encontraremos lo que viene siendo la cohesión, la coherencia y la concordancia. Quiero aclarar aquí que la coherencia y la cohesión son muy importantes en un texto ya que vienen entrelazadas y se lleva de la mano la una como la otra. En primera instancia les hablaré sobre lo que viene siendo la coherencia y nos dice que las oraciones coherentes son todos aquellos actos de habla que están bien formados y cuyos elementos constitutivos guardan una relación lógica y consecuente. Esta se logra a través de oraciones que produzcan un mensaje claro y conciso que pueda ser considerado como la unidad mínima de un texto. ¿A qué nos referimos con esto? Entre estas encontramos lo que viene siendo la coherencia global y la coherencia local. En la coherencia global se observa cuando a lo largo de un texto, ya sea de una o 500 páginas, es posible determinar una idea clara de un tema preciso. Por ejemplo, un libro de derecho en el cual habla obviamente, por ejemplo, de la Constitución, nos va a hablar tal vez de del significado, quién la promulgó, el año, la historia, y todas las 500 páginas de las que hable de Constitución tienen coherencia y habla siempre y sobre todo de la Constitución. En la coherencia local nos vamos a darlo a entender como que corresponde a las relaciones que se establecen en las distintas partes de un texto entre oraciones y párrafos. Aquí yo les puse un ejemplo de algo que no tiene coherencia. Por ejemplo, el perro de mi hermano es muy bravo, por eso me mordió ayer en la pierna. Dice que muchas bebidas alcohólicas son el resultado de la fermentación. Las cervezas sufren este proceso durante 10 días. Aquí, como podemos ver, este pequeño párrafo no tiene ningún sentido ni lógica, ya que está hablando primero en la oración de el perro de mi hermano es muy bravo, por eso me mordió ayer en la pierna, y luego nos pasamos a lo que viene siendo que la cerveza y su fermentación. Entonces, como podemos ver, esto no tiene coherencia y en la hora de formular una oración pierde el sentido lógico. Ahora les vendré hablando de lo que es la cohesión. La cohesión es una propiedad del texto que consiste en que todos sus elementos están relacionados por mecanismos que favorecen la trabazón lógica entre ellos. Los elementos que garantizan la cohesión de un texto son la repetición de palabras o la situación de las mismas y la utilización de sinónimos o hiperónimos. Los sinónimos, como ya sabemos, son palabras que significan lo mismo pero en diferente palabra. Por ejemplo, en hiperónimos, para empezar, hiperónimos lo que significa que engloba más palabras. Por ejemplo, aquí sería embutidos. Los embutidos engloban lo que viene siendo la salchicha, el jamón, el quesillo, la longaniza, el chorizo, etcétera. Otro hiperónimo vendría siendo lo que son los animales. Este engloba tanto como insectos, como abejas, moscas, hormigas, etcétera. Y yo aquí puse unos ejemplos. Inciso A, caminé, caí, me puse de pie. Inciso B, no iré a la playa, sino al río. Aquí, como podemos ver en el ejemplo A, dice que se utiliza la coma para separar los elementos que constituyen el enunciado, mientras que en el B se aplica la coma y un conector sino. Ambos son comprensibles, por lo tanto se puede decir que tiene cohesión. Esto, como les decía, en la coherencia y la cohesión vienen de la mano, porque a la hora de formar una oración, vamos a formar un párrafo y al siguiente párrafo podemos estar hablando de, por ejemplo, el cáncer en el primer párrafo, y en el segundo párrafo vendríamos hablando sobre, por ejemplo, la fermentación de las cervezas, como les mostraba en el primer ejemplo. Aquí ya no tendría coherencia en ningún texto, o como les mencionaba por ejemplo, en el libro de la Constitución.
vendríamos hablando de lo que viene siendo la Constitución, su significado, quién la promulga, la historia de la Constitución, y que de repente vendría siendo el cáncer, es una enfermedad, o la leucemia, está la enfermedad. Entonces perdería demasiado sentido, tanto como para el lector. Ahora hablaremos sobre la concordancia. En la concordancia dice que es la conformidad de accidentes gramaticales, la lógica entre los distintos elementos que debe regir para que un texto pueda interpretarse adecuadamente. El sujeto y el predicado deben concordar en número y en persona, y yo aquí les puse un ejemplo para que podamos entenderlo mejor. La concordancia entre el sujeto y el verbo. Dice que el sujeto y el verbo se exigen mutuamente. Esto quiere decir que debe coincidir en persona y en número. Aquí yo le puse un ejemplo de terceras personas en plural y terceras personas en plural. Y puse en el sujeto los niños juegan, que es jugar sería el verbo. Aquí, como ven, tiene concordancia en los niños juegan. Si no hubiera concordancia entre el sujeto y el verbo, el número de sujeto y el de personas, de número, sería el niño juegan. Aquí no habría concordancia entre estas dos palabras. Encontramos la concordancia entre sustantivo y adjetivo. Y nos dice que cuando un sustantivo va acompañado de un adjetivo, estos deben coincidir en género y en número. Y aquí les puse un ejemplo. Mujeres hermosas. Aquí los sustantivos se los marqué con verde y los adjetivos con amarillo. Casa nueva. Gatos negros. Perro travieso. Hombres necios. Ahora, pasaremos al siguiente tema, que vendría siendo los vicios del lenguaje, y en primera instancia tenemos al barbarismo. Y nos dice que el barbarismo son vicios del lenguaje que consisten en pronunciar o escribir ciertas palabras o emplear vocablos impropios por creer que tienen cierto significado, cuando de verdad su significado es otro. Aquí les quiero aclarar que nosotros tenemos mucho y cometemos demasiado el error de barbarismo al agregar una letra de más, quitar una letra o escribirlo con letras que no, con faltas de ortografía. Y aquí yo les puse un ejemplo. Comprastes. Aquí se dan cuenta, estamos agregando la S, y que muchas personas, yo en mi caso he escuchado a muchas personas decir comprastes, cuando en realidad es compraste sin agregarle la S. Huevo, por huevo. Aquí, como les mencionaba, ni siquiera huevo con G existe, ni siquiera es aceptado por la RAE, entonces es una falta ortográfica, cuando en realidad es huevo con H. Aquí en el siguiente ejemplo les puse inauguración, cuando lo correcto sería inauguración, y aquí, como les mencionaba, o quitamos o agregamos una letra, y aquí nos estaría faltando la U para que dijera inauguración. En el siguiente ejemplo les puse pizza por pizza, aunque suena igual, o al menos mi pronunciación está mal escrito ortográficamente, ya que pizza va con doble Z y aquí lo estamos escribiendo con C y con S, como yo he visto también muchos errores ortográficos. Fuistes por fuiste. Aquí, como mencionaba, estamos agregando una letra de más, como la de comprastes. Ambos dos por solamente dos. Aquí solamente estamos agregando ambos dos cuando ya solamente tendría que ser ambos. Hablando de ambos, estamos sabiendo que ya está hablando de dos personas. Un frito por frito. También he escuchado mucho que mencionan mucho está frito por cuando debe decir frito. Trompezar por tropezar. Estamos agregando la letra M. Excepto por excepto. Aquí tenemos la falta ortográfica, tanto como la pronunciación. Aquí nos estaría faltando la letra X para que pudiera decir y esté correcto en decir excepto. Otro ejemplo que puse, hubieron por hubo. Adición por adicción. Aquí estamos agregando, aquí nos estaría faltando la letra C. Haiga por haya.
Naiden por nadie. Veníanos cuando debe decir venir. Bajábanos por bajar. El verbo bajar. Sus características dicen que son presentar con irregularidad a las palabras, alterar las palabras al ser pronunciadas, como lo estábamos mencionando en los ejemplos anteriores, escribir o redactar las palabras de mala forma, como les mencionaba que tenemos las faltas de ortografía al ponerle una palabra de más, que le falte la palabra, o que le escribamos con otras palabras que ni siquiera existen, que otras palabras que le dan otro significado que ni siquiera, y que mantiene errores en las formas. Los barbarismos ortográficos, morfológicos, sintéticos, léxicos y fonéticos. Vamos a encontrar 5 tipos de barbarismo. En el primer barbarismo ortográfico dice que es un error provocado por el mal uso de las letras o el mal uso de los acentos. Y aquí yo les puse un ejemplo, almohada sin H. En el siguiente barbarismo, el barbarismo morfológico, dice que es una alteración en las palabras provocadas por mala conjugación o forzar el generar o alterar el número. Aquí yo les puse un ejemplo, deduje, dedujiste y dedujo. En el barbarismo sintáctico es una incorrección en la oración, sea por reiteración o pleonasmo deficiente. Por ejemplo, aquí yo les puse el niño se sonó la nariz. Cuando hay también el niño se sonó, pero no sabemos qué se sonó, si se sonó un golpe o se sonó la nariz. El barbarismo de léxico, la utilización de palabras impropias, sea por estas obsoletas, sea ser innecesarias o ser extranjerismos que tienen su equivalente de nuestro idioma. Por ejemplo, yo aquí le puse la palabra nylon, escrito con Y, y nylon, escrito con I latina. Por último, tenemos al barbarismo fonético. Estos son errores provocados por agregar o quitar o alterar las letras en una sola palabra. Y aquí les puse un ejemplo. Le dieron puñaladas para matarlo. Y abajo, corregido es le dieron de puñaladas para matarlo. Estos son los 5 tipos de barbarismo que tenemos. Y a mí aquí también les puse unos errores típicos de los niños, de los niños incluyéndome, porque cuando yo he escuchado a mis sobrinos decir me trompecé en lugar de decir me tropecé. Yo sabo en lugar de decir yo sé. Me duelen los pies en vez de decir me duelen los pies. No te caigas en lugar de decir no te vayas a caer. Estos son algunos errores que yo he notado en mis sobrinos, que a la hora de hablar a lo mejor se quedan algunas personas, no estoy generalizando, se quedan con estos errores y hasta la fecha siguen, de adultos, siguen mencionando es que me trompecé, es que yo sabo, me duelen los pieses, no te caigas. Esos son algunos errores que yo también percibo en algunas personas. Y bueno, hablaremos por consiguiente sobre el solecismo. Y nos dice que el solecismo es un error en la escritura de una oración, en la cual puede ser un error de concordancia, un error en la conjugación de un verbo o una preposición incorrecta. El solecismo se produce al construir una frase con sintaxis incorrecta o al producir errores de construcción. Y yo les puse algunos ejemplos para que podamos entenderlo o sea más digerible para nosotros. Estos son algunos errores que sí he encontrado en algunas redacciones o inclusive maestros que me han corregido demasiado por decir en base a está mal, es con base en. Ese es un ejemplo. El primer ejemplo que yo les puse es a buen fin, cuando debería ser con buen fin. A cuenta de, cuando tiene que ser por cuenta de. A pretexto de, cuando tiene que ser bajo pretexto de. Esa es la utilización correcta de estas palabras. Al punto de, cuando debe ser hasta el punto de.
bajo el punto de vista, cuando tiene que ser desde el punto de vista, con motivo a, cuando tiene que ser con motivo de, carácter urgente, por ejemplo. De sitios a sitio, cuando tendría que ser de sitio a sitio. En base a, con base en, es lo que les mencionaba. Algunos profesores me han corregido por mencionar o formular mal la palabra con base en. Esto es lo que vendría siendo correcto. En dirección de, en dirección a, en relación a, con relación en. Ahora vamos a hablar sobre la cacofonía. La cacofonía se presenta cuando en una frase hay repetición de sílabas o palabras con sonidos similares, o cuando una palabra termina en la misma letra que empieza la palabra siguiente. Ejemplo, yo puse un ejemplo. Mientras tú te vistes, te sirvo el té. Aquí, como ven, estamos cometiendo un barbarismo. Como les mencionaba acá, miren. Acá, compraste, agregando la S. O en fuiste, agregando una S. Es lo mismo que les puse en el ejemplo de cacofonía. Acá, mientras tú te vistes, estamos agregando una S de más. Te sirvo el té. Yo se los puse con verde y les subrayé para que podamos checar en qué estamos cometiendo la cacofonía al repetir la palabra o terminar la misma palabra con la que la palabra siguiente va a comenzar. Terrible trabajo, este terremoto trajo muchas tristezas. Mientras trabajo, tráeme el tripod. Aquí encontramos que cacofonía es intencionada y no intencionada. La intencionada se suele usar como un propósito de mostrar una destreza concreta en la lengua al momento de vocalizar un grupo de palabras semejantes sin cometer ningún tipo de error. A esto me refiero cuando hacemos o realizamos los trabalenguas. Si se dan cuenta, por un trabalengua fácil. Pepe pica papas con un pico, pico papas. Aquí estamos cometiendo una cacofonía pero intencionada, que lo hacemos con el fin de divertirnos, de destreza lingüística, para mejorar también o simplemente por diversión. En no intencionadas nos estamos refiriendo a lo que viene siendo ocurre generalmente por falta de léxico para expresar una idea. Aquí lo que nos da a entender es que cuando no tenemos un léxico amplio, repetimos la misma palabra por no encontrar sinónimos o hiperónimos, como lo mencionaba en las diapositivas anteriores. Ahora vamos a hablar sobre la anfibología. La anfibología es catalogada como un vicio de dirección y se define como aquello que se presenta para más de una interpretación, o sea, algo que se vuelve ambiguo en su significado. Ejemplos. Aquí, bueno, nos quiere dar a entender, se los pongo de nuevo, y si lo analizamos dice que es un vicio de dirección en el que lo podemos interpretar para dos ideas o dos conceptos, dos variantes. Por ejemplo, yo puse, me compré un celular y un computador, me dices cuando quieras y te lo presto. Aquí la pregunta, como les decía, nos deja a dos realidades, ¿no? Que sería, ¿qué me presta, el computador o el celular? Es cuando nos dejamos claro o precisa la palabra o la oración. Aquí podríamos cerrarlo como, me compré un celular y un computador, me dices cuando quieras y te presto mi celular. Y estamos aclarando que aquí lo que se va a prestar es el celular y no nos surgiría la duda de qué me va a prestar, el computador o su celular, ¿me entienden? Otro ejemplo que puse, Santiago me gusta mucho y Luis me encanta. Le pediré que sea mi novio. ¿A quién le va a pedir que sea su novio? ¿A Santiago o a Luis? Fuimos al cine y después al restaurante. Te dejamos un mensaje para que nos viéramos allá. ¿A dónde nos veríamos? ¿En el cine o en el restaurante? A eso me refiero cuando estamos hablando de anfibología.
Y bueno, eso sería todo, compañeros, por mi parte. Espero les haya quedado claro. Yo les voy a pasar mis diapositivas para quien guste y pueda hacer el trabajo del profesor. Muchas gracias por su atención y espero esta información haya sido digerible para ustedes.